bendiga en esta mañana, hermanos. Vamos a iniciar con este servicio. Les voy a invitar que se pongan sobre sus pies y vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo número 9. Salmo número 9, vamos a leer unos versículos ahí del Salmo número 9, del versículo 1 al versículo 10, vamos a leerlo. Antes de darle lectura a este salmo, les voy a invitar a que incline su rostro y vamos a orar. Padre Santo que está en el reino de los cielos, Dios, en esta hora, Padre, te agradezco, Señor, la bendición, Señor, y el privilegio de poder estar en este lugar, Señor. En esta hora, Padre, alabamos y glorificamos tu santo nombre, porque solo tú eres digno de suprema alabanza, Señor, y de toda adoración, Señor. En esta hora, Padre, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que están escuchando este mensaje, Señor, esta grabación, los que están aquí reunidos, Señor, te pido que tú los bendigas, Señor. En esta hora, Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos que tomes el control en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo número 9. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Amén. En esta hora, hermanos, hasta el día de hoy estamos confiando en Dios, y dice aquí: por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. En esta hora yo le invito a que usted siga buscando de Dios, y yo le invito a que usted alabe a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Rey de Reyes. Soberano.
nosotros, y en el nombre de Jesús vamos a declarar esta alabanza en nuestros corazones.
Anhelamos conocerte, Señor Jesús. Desde nuestro hogar, Señor, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de seguir viviendo, Señor. Y estamos vivos para darte gloria, Jesús. Y anhelamos conocerte más de ti. Queremos vivir una intimidad, Señor, en nuestro hogar y estar junto a ti, Señor, y verte como nunca te hemos visto. Anhelamos conocerte, Señor. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, aceite derramado, ungeme como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé, Señor, mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, ungeme como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, ungeme como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, ungeme como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya.
vamos a dejar lugar a nuestro pastor para la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Ahí en sus hogares yo creo que Dios de alguna forma nos guarda, nos protege, y sabemos que el escuchar la palabra del Señor siempre va a ser un motivo de bendición. Y sobre todo dice la Escritura que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que yo te invito esta mañana a que puedas escuchar esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón para ti, para tu familia, y que también la puedas compartir con las personas que conoces y que pudieran ser de alguna forma guiados a hacer lo correcto en este tiempo de calamidad, de pandemia, de crisis. Y creo que ahorita la iglesia es la que puede hacer más allá de lo que hasta ahorita ha hecho. Es una iglesia que debe de ser luz en medio de la oscuridad. Y bueno, esta mañana, antes de comenzar, primero quiero darle gracias a Dios por la vida de Josué, que cumplió años el día miércoles. Una bendición, Josué, que Dios te siga usando y bendiciendo, y para mí es un honor que estés aquí colaborando con nosotros. Muy bien, vamos a dar inicio a este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, y le he puesto por título a este mensaje el día de hoy: la sabiduría frente a la pandemia. La sabiduría frente a la pandemia. Y he tomado como base el escrito que el rey Salomón hizo en el capítulo número 1, en Proverbios capítulo número 1. Y bueno, hablar del rey Salomón es hablar de un hombre que fue considerado el hombre más sabio que ha existido en la tierra. Pero también la Escritura dice que cuando él tuvo la oportunidad de pedirle a Dios algo, Dios le dijo a él, una vez que estuvo en un sueño, le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y él fue tan sabio que dijo: dame sabiduría para poder discernir entre lo justo y lo injusto, poder ser equitativo y sobre todo saber distinguir entre el bien y el mal. Y bueno, Dios le dijo: te voy a dar sabiduría, exactamente lo que me estás pidiendo, pero también te voy a dar aquellas cosas que no me pediste. Y hubo esa promesa de parte de Dios para él, diciéndole que él iba a ser un hombre reconocido, el más sabio sobre toda la tierra, pero también iba a ser el más sabio en todo el mundo antes y después de él. Así que hasta el día de hoy podemos decir que el hombre más sabio es Salomón, hasta el día de hoy, porque así es una promesa de Dios. Y si tenemos que escuchar o tenemos que aprender de alguien, pues tenemos que considerar al sabio Salomón, uno de los reyes de Israel, el hijo de David. Así lo menciona el libro de Proverbios. Y considerar a Salomón es considerar, insisto, a la sabiduría que viene de Dios. ¿Quién fue el que hizo que Salomón fuera el hombre más sabio? Antes que él y después de él no va a haber otro más sabio como él. Fue Dios. Dios fue el que le dio la sabiduría. Y eso nos lleva a que Salomón tiene palabras sabias para podernos guiar a hacer lo correcto, a enfrentar situaciones difíciles y sobre todo a hacer cosas que normalmente a los ingenuos, a los insensatos, a los que no tienen el conocimiento de Dios, van a ser consejos tal vez que no tienen valor, pero para nosotros que sabemos que proviene de Dios, tenemos que darle ese valor. Así que basando este mensaje en el capítulo 1 de Proverbios, yo te quisiera invitar a que consideramos primero el contexto de Proverbios capítulo 1. Vamos a estar basando este mensaje a partir del versículo número 20 al 33. Pero el contexto de este versículo 20 al 33 es el verso 1 al 7. Y en el verso número 1 al 7 podemos ver el motivo por el cual se escribieron estos proverbios. El rey Salomón, al escribir estos proverbios, los hizo con un propósito. Y tenemos que comprender que el mundo actual, no solamente en nuestro país, en todo el mundo en general, están orando, están pidiendo que venga esa sabiduría sobre las ciencias, sobre los que tienen esa capacidad de trabajar en lo científico, en lo médico, y poder tener una respuesta, una solución que pueda traer paz, tranquilidad a esta pandemia que está causando tantas muertes. Hasta el día de hoy ya rebasaron prácticamente más de 1 millón
de personas que han sido infectadas o contagiadas por el coronavirus. Pero también ya van miles de muertos, y ahora en un país vecino que es Estados Unidos es considerado prácticamente el epicentro de esta pandemia, porque ha superado a China, que fue el lugar donde se inició. Esto quiere decir que en Estados Unidos, un país que prácticamente está en la mayor parte de su comunidad creyendo en Dios, cristiana, que tiene un temor a Dios, hoy en este tiempo podemos ver que ese país está pasando por una crisis y está siendo golpeada duramente a través de esta problemática. Por eso, el que nosotros podamos considerar estos versículos del 1 al 7 de Proverbios es entender por qué Salomón, Dios le dio la sabiduría para que pudiera escribir estos proverbios y tomarlos en cuenta. Y quisiera leerlos. El capítulo 1 de Proverbios, versículo número 1 al 7, dice lo siguiente: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. Así que uno de los primeros propósitos del por qué se escribieron estos proverbios es entender sabiduría y doctrina. Lo primero es recibir la sabiduría que viene de parte de Dios, y doctrina tiene que ver con enseñanza. Es para adquirir sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que tener la razón y tenemos que saber actuar con esa prudencia. Cuando una persona es prudente, siempre va a actuar en base a la razón. Una persona que no es prudente va a actuar fuera de la razón. Así que el verso número 2 dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. El verso 3 dice: para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. En otras palabras, el recibir la sabiduría, la enseñanza, para tener ese consejo de parte de Dios y saber qué hacer cuando tenemos que tomar alguna decisión con prudencia, con justicia, con juicio y con equidad. Pero también dice que es para dar sagacidad a los simples. Y sigue diciendo: a los jóvenes inteligencia y cordura. Así que estos consejos también van para los jóvenes. Aunque el rey Salomón escribe estos proverbios para todo ser humano, pero para los jóvenes es algo importante, porque la Biblia dice que los jóvenes han vencido al maligno. ¿Y cómo van a vencer al maligno? Bueno, cuando ellos reciben el consejo de Dios y los hace inteligentes para aprender a tomar decisiones. En este tiempo, los jóvenes tienen que tomar decisiones sabias, prudentes, y no dejarse llevar como en algunos países lo hicieron, y tal vez pensando que son superhéroes, que nada les va a hacer daño porque son jóvenes. Y hoy en la actualidad estamos viendo que muchos de esos jóvenes han muerto. Muchos de esos jóvenes están en cuidados intensivos porque no fueron prudentes, no fueron sabios, no escucharon el consejo que de alguna manera la iglesia o el gobierno o las autoridades del sector salud les advirtieron de que tenían que cuidarse, tenían que protegerse, y no lo hicieron. Eso es muy importante para los jóvenes. Pero sigue diciendo el verso número 5: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Cuando una persona tiene a Jesús en el corazón, ¿cuántos de los que están viendo este mensaje tienen a Jesús en el corazón? Yo te voy a decir algo: el tener a Jesús en el corazón, eso te hace sabio, porque tú ya no te vas a conducir en base a lo que tú piensas o a lo que tú crees. Vas a vivir en base a lo que Dios piensa, en base al pensamiento de Dios y en base a lo que tú crees conforme a la palabra del Señor. Cuando tú te dejas mover por Dios, entonces eso te va a hacer sabio y eso va a aumentar tu saber. Cuando tú lees los proverbios, empiezas a leer la palabra del Señor, eso va a aumentar la sabiduría de Dios sobre tu vida, y eso va a hacer que tú puedas tomar buenas decisiones. El verso número 6 dice: para entender también proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. En otras palabras, el libro de Proverbios, cuando uno lo considera o lo toma en cuenta como una sabiduría que viene de parte de Dios, entonces esa sabiduría nos va a ayudar a comprender estos proverbios, a poder declarar esos proverbios con sabiduría y entender la profundidad de estos consejos que Dios los dejó escritos en su palabra con un propósito: el que pudiéramos ser sabios y prudentes. Y lo último que menciona del 1 al 7 en el capítulo 1 de Proverbios es lo siguiente, y es un pasaje que lo hemos conocido y lo hemos escuchado de diferentes maneras, y hoy yo quisiera recordártelo y que pusiéramos énfasis en esa palabra que el versículo número 7 nos recuerda: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová,
el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, mas los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es importante entender que muchas de las circunstancias de crisis en cuanto a miles de muertes que están sucediendo en España, en Italia, ahora en Estados Unidos, fue porque no escucharon el consejo, porque no fueron sabios en el tiempo propicio, no fueron prudentes. Hubo un tiempo en que aún los presidentes, aún los mandatarios decían: no, eso es algo que es inventado, es algo que no va a trascender. No, aquí en nuestro país eso no nos va a paralizar, para nada vamos a dejar de hacer las cosas que estamos acostumbrados a hacer. Y le dieron un valor más importante a la economía que a la salud. Dejaron que siguieran las empresas trabajando, las comunidades teniendo el contacto que se les había dicho, que si seguían de esta manera iba a haber un descontrol y iban a perder vidas humanas. Y eso no lo consideraron. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, mas los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso el tema de esta mañana, la sabiduría frente a la pandemia, porque se requiere sabiduría en los hijos de Dios, se requiere sabiduría en el ser humano hoy en día. No podemos ser insensatos, no podemos ser imprudentes, no podemos actuar fuera de la razón cuando todas las circunstancias estamos viendo a través de los diferentes medios cómo esta pandemia, cómo el coronavirus con esta enfermedad va minando al ser humano hasta morir. Y es una muerte que está desesperando en muchos países. Algunos están muriendo en las calles, están tirados los muertos, las personas que han fallecido en la calle. No hay capacidad en los cementerios, no hay capacidad en las funerarias, no hay capacidad en la fuerza civil para poder sacar adelante tanto muerto. En Estados Unidos, en un solo día se contagiaron casi 1,000 personas, porque no siguieron el consejo, porque no fueron prudentes. Ahorita ya están haciéndolo, ahorita están tomando medidas, pero ha sido demasiado tarde. Por eso aquí en México, en nuestro país, aunque ha sido criticado, siempre va a haber las dos versiones: los que están de acuerdo, los que no están de acuerdo, los que dicen que no va a pasar nada con los que dicen que es algo serio. Y aquí, independientemente de las opiniones, se tomaron decisiones de adherir en vez de lamentar. Esa fue la frase. ¿Por qué? Porque es actuar con prudencia, es actuar en base a la razón, es actuar con sabiduría. Y esto no depende de presidentes, de gobernantes, no depende de pastores, de líderes. Esto depende de cada uno en particular, porque cada uno tiene que ser prudente y sabio. Y esta pandemia se vence a través de que cada uno tome la actitud correcta, sea sabio en su forma de actuar y sea no solamente responsable, sino también que sea corresponsable. Esto quiere decir que nos debe de importar nuestra vida y nos debe de importar la vida de las personas que nos rodean. Nuestra propia familia corre peligro si somos imprudentes, si no somos sabios. Y esto lo explica el rey Salomón en estos proverbios a partir del versículo número 20. Usted ha escuchado la frase que no solamente en nuestro país, en el mundo entero, es el consejo más sabio que el ser humano tiene hasta hoy por parte de la ciencia. De todo lo que se ha estudiado en base a esta problemática, el consejo más sabio y más prudente y dentro de la razón que se le ha dado al mundo entero y que lo han adoptado, algunos tarde, otros a tiempo, es: quédate en casa. Quédate en casa, porque eso hace que tú no seas partícipe de la propagación de este virus con personas que no están infectadas o contagiadas, o que tú te puedas contagiar de alguna persona que lo tenga. El quedarte en casa hace que eso pueda ser controlable. Y muchos no quieren quedarse en casa porque no tienen la costumbre o el hábito de estar en casa. Bueno, Dios invita hoy al mundo entero, literalmente forzándonos a entrar, como dice la escritura. Nadie quiere estar en su casa tanto tiempo. Las cuarentenas no son parte de la vida común del ser humano, pero hoy Dios está invitando literalmente al mundo entero, de una manera tal vez como un padre cuando le dice a su hijo: te metes para la casa y no sales. Y el hijo tiene que obedecer al padre. Hoy en este tiempo Dios también, de una manera enérgica, está diciéndole al ser humano: entra a tu casa, por tu vida, por cuidar tu vida, tu familia. Y sabe que muchos no hacen caso, y aunque está
la sabiduría obrando en este tiempo de parte de Dios. Y digo de parte de Dios, lo voy a explicar ahorita en los versículos que voy a utilizar. Pero yo creo que estas palabras de quédate en tu casa vienen de parte de Dios, no de un ser humano. Porque recuerda, la sabiduría proviene de Dios. La sabiduría está ligada con Dios. No podemos desligar la sabiduría de Dios. Cuando hablamos de algo sabio, de algo prudente, algo que está dentro de la razón, tenemos que entender que Dios está ahí. Ahí donde está la sabiduría, ahí va a estar Dios, porque Dios es el dador de esa sabiduría. Ahora, vaya conmigo al versículo número 20 y vamos a ir viendo versículo tras versículo cómo Dios nos invita a que tomemos en cuenta la voz de la sabiduría. Y cuando digo la voz de la sabiduría es porque nunca antes en toda la historia de la humanidad se había dado un mensaje como se ha hecho hasta el día de hoy a nivel mundial, al unísono. Hoy todo el mundo está considerando quedarse en casa. Es un mensaje que todo el mundo está recibiendo. Imagínate, este mismo mensaje de quedarse en casa que nos lleve también a invitar a la gente a que en la casa conozca a Jesucristo como Salvador y pueda conocer al único Dios verdadero que lo puede salvar de esta condición. Las personas están buscando a Dios en sus casas. Las personas están buscando el tener comunión con Dios junto con sus familias. Los presidentes llorando están pidiendo que Dios tenga misericordia por sus países, por lo que está sucediendo. El mundo está volteando su rostro a Dios. Es cierto, es una situación que causa dolor, causa tristeza, pero la verdad, el mundo ya estaba gimiendo. Hemos sabido a través de los acontecimientos que sucedieron antes de esta pandemia cómo el mundo gemía, cómo allá en el área del Ártico, donde está prácticamente los mares congelados, empezaron a derretirse. Vemos cómo tsunamis empezaron a suceder, terremotos y una serie de complicaciones donde la naturaleza estaba prácticamente desesperada porque no se le daba un tiempo de reposo. Es más, una de las cosas que estaba más preocupado el mundo entero era en la capa de ozono, la contaminación, y que se tenía que hacer algo para que ya no se hiciera tanta contaminación y que esa capa de ozono pues no se siguiera dañando. El calentamiento global que tanto se ha mencionado, todo eso no es más que síntomas de que la tierra estaba gimiendo. ¿Y gimiendo por qué? Porque el ser humano empezó a hacer lo que quiso con su vida y dejó de considerar la tierra, la creación de Dios, la naturaleza. Hoy, a través de estos 40 días, está comprobado cómo la tierra está tomando un descanso, un reposo, porque las personas están quedándose en su casa y la tierra sola está limpiándose, se está restaurando. Mira, aún la tierra está siendo restaurada a través de esta etapa difícil. Dice la escritura en Proverbios capítulo 1, verso número 20: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Quisiera que consideraras estos dos versículos. Cuando dice que la sabiduría clama en las calles, no podemos dudar que en este tiempo en todo lugar se habla de quedarse en la casa, de lo importante de cuidarse. La sabiduría se está moviendo, esa palabra sabia se está moviendo en las calles, no solamente en las calles, también en las plazas, dice en alta voz. Y me ha tocado ver algunos, no puedo decir que son entrevistas, pero sí algunas, la palabra correcta sería publicaciones, donde vemos a las personas en las plazas, están ahí descansando, están jugando, y de repente llega una voz que les dice: todos a sus casas, váyanse a sus casas. Y es una patrulla que trae un micrófono, que trae por ahí una bocina, y les están diciendo: tienen que meterse a sus casas por su bien. La voz de la sabiduría clama en las calles, clama en las plazas. Y esa sabiduría, insisto, tiene que ver con el consejo sabio que se le da al ser humano para que cuide su vida. Así que este proverbio nos invita a que seamos entendidos, que nos están diciendo por todos los medios el que debemos de cuidar nuestra salud, de que debemos de cuidar a nuestra familia, pero más que eso, tenemos que cuidar la vida. Y la vida le pertenece a Dios.
La Biblia dice que Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. El insensato no cuida su vida y la puede perder, como lo vamos a mencionar en un momento más. Dice el versículo número 22: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo el insensato, el que no usa la razón, el que no atiende a la voz de la sabiduría, va a seguir actuando, burlándose de que esto no va a trascender en su vida? El insensato aborrece a la ciencia. En otras palabras, no le agrada escuchar nada de lo que se está diciendo acerca de esta problemática. Créeme que a veces pensamos que el mundo entero esté en una situación de pánico, de crisis, a nosotros no nos va a llegar. Pero no tenemos que esperar a que nos llegue. Cuando se nos está diciendo: tienes que tomar estas medidas para que no puedas ser afectado ni tú, ni tu familia, ni tu colonia, ni tu ciudad, ni tu país, ni tu nación. No podemos ser insensibles o insensatos, como dice el rey Salomón en este proverbio. ¿Hasta cuándo? Dice el proverbista. Para mí es escuchar la voz de Dios a través de la sabiduría de Salomón, que dice: ¿hasta cuándo seréis insensatos? ¿Hasta cuándo actuaréis con cordura? ¿Hasta cuándo van a utilizar la sabiduría que proviene de Dios? En realidad, los que buscamos a Dios tenemos que ser los más sabios. Los insensatos son los que no tienen temor de Dios. Los insensatos son los que no conocen a Dios. Pero los que conocemos a Dios, los que tenemos a Jesús en el corazón, los que hemos creído en Cristo Jesús como el Salvador, somos sabios porque tenemos la sabiduría de Dios. Algo muy importante que dice en el verso número 23, dice: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Una invitación de la sabiduría es volvernos aquello que Dios nos está de alguna forma diciendo no está bien. Volvernos a Dios es volver a hacer que la voz de Dios se escuche y podamos actuar en base a lo que Dios dice y no en base a lo que los hombres dicen, y mucho menos a lo que yo pienso o digo. Yo tengo que aprender a ser sabio y escuchar la voz de Dios. La Biblia dice que el que escucha el consejo es sabio, y ahorita es el tiempo de escuchar el consejo y ser sabios, porque la iglesia tiene que prevalecer. La Biblia dice que ni aun las puertas del infierno prevalecerán contra ella, las puertas del Hades prevalecerán contra ella. La iglesia va a prevalecer porque así está escrito. Pero tenemos que ser sabios, porque esto no tiene no hace acepción de personas. Esto no quiere decir que va a afectar a unos y a otros, no. Va a afectar a cristianos y no cristianos. Va a afectar a personas de una raza o de otra raza, de una cultura u otra cultura. Aquí no hay acepción de personas. Todos podemos ser afectados, pero nosotros tenemos que ser sabios por la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Por eso, entender que la sabiduría está clamando a grande voz, diciendo: quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Y no es quedarte en la casa viendo la televisión, no es quedarte en la casa acostado en la cama, no es quedarte en la casa comiendo a cada rato porque te da hambre, en la ansiedad que provoca estar encerrado. Estar en la casa es: entra a tu aposento, entra a tu casa y empieza a buscar a Dios, empieza a clamar a Dios, empieza a orar a Dios. Ahí no solamente hay que orar por nosotros mismos, sino por nuestras familias, por las personas que nos están en nuestro entorno, que nos conocen o conocemos. Pero también tenemos que orar por el mundo. Tenemos que orar por las personas que están padeciendo en otros países y que están muriendo literalmente, y que no podemos ser insensibles viendo cómo miles de personas están muriendo porque no escucharon el consejo. Se hubieran quedado en casa, no estuvieran muertos. El hubiera no existe. El hubiera no va a caber en México. El hubiera no va a caber en Monterrey. Tenemos que hacer las cosas. Sigue diciendo en el verso número 24: la sabiduría clama en las calles, y los insensatos, los que no tienen la razón o están fuera de la razón, o los que no aman la sabiduría o la ciencia, ellos no quisieron oír. Y déjame decirte algo: hay personas que no quieren oír el consejo. Hay personas que están escuchando el consejo, y la humanidad está dividida en dos partes: los que desean el consejo, y los 24 dice: por cuanto llamé y no quisiste oír. ¿Cuántas veces Dios está llamando a tu vida, a tu hogar, a tu familia, y no quisiste oír?
No puedes decir, ¿por qué me está pasando esto? Porque Dios ha hablado al mundo entero y nunca ha querido escuchar lo que Dios dice, el mensaje de salvación que Él mandó a través de su Hijo Jesús para salvar a la humanidad. El mundo se alejó del temor de Dios, como lo he mencionado en otras predicaciones. No podemos ahora reclamarle a Dios: ¿por qué estamos pasando por todo esto? Cuando escuchamos el consejo de Dios, la sabiduría de Dios a través del mensaje de Jesucristo, decidimos no oír, decidimos no escuchar. Y la Biblia dice que el oír es importante, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No podemos ahora decir, ¿por qué a nosotros? Cuando sabemos que Dios nunca nos ha dejado, nunca nos ha dejado de aconsejar, de hablar. Nos habló a través de la naturaleza, nos habla a través de personas que conocemos y aún personas que no conocemos, pero nos habla porque nos ama. Por cuanto te llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo mi consejo y mi reprensión no quisiste. En otras palabras, no quisieron hacer caso. ¿Cuál es la problemática actual? El que no se actúa con sabiduría, no se escucha el consejo, sino se sigue actuando con insensatez. Se sigue dejando a un lado lo que Dios establece o está hablando a la humanidad. No podemos negar que Dios está hablando, porque no quisiste oír, dice el proverbista, porque no quisiste escuchar mis palabras, porque no quisiste atender cuando yo extendí mi mano para ayudarte. Desechaste todo consejo y no aceptaste ni quisiste mi reprensión. A veces pensamos que Dios nunca va a actuar. Déjame decirte algo: Dios tiene un tiempo para todo. Este es un tiempo donde Dios también está actuando. En medio de la tribulación, en medio de la calamidad, Dios está hablando, porque es sorprendente cómo gran parte de la humanidad está volviéndose a Dios. Ven esto como una reprensión, como algo que viene como una consecuencia por no haber hecho lo correcto, porque saben que así es, pero al escuchar la voz de Dios están volviéndose a Dios, están buscando que Dios tenga misericordia, que Dios haga algo al respecto. Y miren, Dios puede hacer de la noche a la mañana que una persona, así como Salomón, adquiera sabiduría y tenga la sabiduría para hacer el antídoto que contrarreste esta enfermedad del coronavirus y esto termine. Pero tenemos que actuar con sabiduría. Dios nos está llevando a nuestro hogar a una cuarentena, un tiempo de 40 días con el Señor. Y la Biblia está llena de momentos, de tiempos donde los 40 días son tiempos de encuentro con Dios. La cuarentena tiene que ver con un encuentro con Dios. No podemos, insisto, ser insensatos y no escuchar a Dios, sus palabras, a través de esa sabiduría que clama en las calles, en las plazas, a través del Facebook, a través del Twitter, a través del YouTube, a través de las autoridades, a través de la Organización Mundial de la Salud. No podemos decir no a la voz de Dios, al consejo, a la sabiduría. Estas personas que no quisieron, estas personas que no atendieron la voz del Señor, tienen ahora que pasar por consecuencias. Dice el verso 26, hablando de la sabiduría: al no atender la sabiduría, al no ser prudentes, al no escuchar el consejo, dice: yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¿Qué es eso de me reiré cuando venga la calamidad? ¿Qué es la calamidad? Calamidad es cuando viene una destrucción repentina, y una destrucción repentina es cuando no lo esperas. Y cuando alguien está esperando algo, de repente le va a llegar, y dice que esa calamidad, esa destrucción repentina les llegará en su momento. ¿Por qué? Porque no escucharon el consejo. Es que no pasa nada. Así pasó en los días de Noé, cuando Noé tenía que declarar que venía un diluvio y la gente decía: nunca ha llovido, eso nunca va a pasar, a nosotros no nos va a pasar. Y usted sabe lo que pasó. Entonces la calamidad llega. Y qué tremendo es cuando, después de haber escuchado el consejo, eso que temíamos llega a nuestra vida y nos afecta. No solamente dice: me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, vuestra calamidad llegará como un torbellino.
y habla de esa destrucción repentina. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Y eso de hablar de tribulación y angustia es cuando es un tiempo de opresión, un tiempo en el que tenemos que estar confinados. La tribulación tiene que ver con los momentos que están en agonía una y otra vez, y que cualquier situación que se está dando a conocer nos causa más agonía. Y no podemos escuchar hoy en este tiempo más noticias que el coronavirus sigue dañando a la humanidad, y eso es una tribulación. No puedo decir que una gran tribulación, pero para el mundo entero es una tribulación que está afectando. Y no solamente habla de la tribulación, está hablando también de la angustia, y la angustia de estar ahí en la casa, de estar ahí encerrados, estar sintiéndonos oprimidos, es parte de las consecuencias de que el ser humano no ha escuchado el consejo de Dios, el cuidado que tiene que tener de la tierra, de su creación, de la naturaleza. Aún hemos sido como seres humanos negligentes, hemos sido, como dice el proverbista, hemos sido personas insolentes que no hemos tomado en cuenta lo que Dios dice en su palabra. Algo que también nos dice la escritura en el verso número 28: entonces me llamarán y no responderé. Entonces me llamarán y no responderé. Qué tremendo es cuando una persona, cuando está en tiempos difíciles, quiere buscar a Dios, pero Dios no lo escucha. Y no es que Dios no escuche. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3: clama a mí, yo te responderé. Dios responde. Pero cuando una persona que ha sido, como dice la escritura, burlador, insensato, fuera de la razón, esa persona que busca a Dios pero sigue en esa actitud, no va a ser escuchada por Dios. Tiene que haber un cambio de actitud, y la Biblia lo define de esta manera: tiene que haber un arrepentimiento de corazón. Tiene que haber un arrepentimiento de reconocer que se han hecho las cosas mal. Si en este tiempo no valoramos lo que teníamos y lo que hemos perdido, entonces, si no hay un cambio de actitud, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y si no hay perdón, vamos a seguir padeciendo tribulación y angustia. Este tiempo es un tiempo donde Dios nos está llevando a un arrepentimiento, de reconocer que hicimos cosas que estaban mal y que tenemos que empezar a hacer las cosas que Dios establece. Y Proverbios nos enseña a hacer las cosas bien. Como iglesias tenemos que hacer las cosas bien. Como pastores tenemos que hacer las cosas bien. Como líderes tenemos que hacer las cosas bien. No podemos seguir igual. La iglesia tiene que ser renovada, restaurada, y tiene que haber un avivamiento de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Porque leíamos en el verso número 23: he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Tiene que haber un avivamiento del cielo que viene, y viene con el Espíritu Santo a través del conocimiento de Dios en Cristo Jesús. La iglesia va a producir un avivamiento para que el mundo entero corra a buscar, a reconocer que fue Dios el que lo ayudó a tener vida. Que los que pudieron salvarse y no murieron de esta pandemia es porque Dios los protegió, no porque se metieron en la casa. La casa no te protege. La casa es un edificio construido por manos humanas. Es un edificio que es vulnerable. El que te protege es Dios. Casi en la mayoría de los hogares en el mundo entero están leyendo, cantando el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, en quien confiaré. Las personas reconocen que aunque están dentro de la casa, necesitan la protección de Dios. Y tenemos que reconocer que es Dios el que nos protege. Por eso dice aquí este pasaje que llamarán y no responderé. Isaías capítulo 1, verso número 15, habla acerca del arrepentimiento, habla de lo importante que es tener un arrepentimiento de verdad.
Si tus pecados fueren como la grana, vendrán a ser emblanquecidos. Dios está buscando que volteemos nuestro rostro hacia Él y reconozcamos que hemos hecho las cosas mal y que tenemos que hacer las cosas bien. ¿Y de qué manera vamos a hacerlo? El insensato, el insensible, el que está fuera de la razón, está haciendo las cosas mal. El prudente, el sabio, el que está dentro de la razón, está haciendo las cosas bien. Entonces, si hemos estado haciendo las cosas mal, tenemos que escuchar la sabiduría y empezar a actuar con la prudencia y con la sabiduría de Dios. Tenemos que reconocer que el arrepentimiento es un cambio de actitud. Dice el verso número 28: me buscarán de mañana y no me hallarán. El salmista en el capítulo número 63, verso número 1, dice lo siguiente: Dios mío, de madrugada te buscaré. Y créanme, muchas personas están empezando a orar en las mañanas, están buscando a Dios, como dice el proverbista: me buscarán de mañana, me buscarán en el tiempo de su tribulación y de su angustia, pero no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría. ¿Por qué las personas no pueden encontrar la respuesta de Dios? Porque no han escuchado el consejo de Dios a través de la sabiduría. Por último, el verso número 29: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Quisiera enfatizar en esto: no escogieron el temor de Jehová. Recuerdan que en el versículo número 7 leímos: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por cuanto no escogiste el temor de Jehová, ni siquiera mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, habrá consecuencias. ¿Cuáles son estas consecuencias? Comerán del fruto de su camino. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero al final lo llevan a la muerte. Hay personas que dicen: no, yo voy a seguir haciendo esto y haciendo aquello otro y no me va a pasar nada. Es que ese camino es tu camino, no es el camino de Dios. Porque los caminos del hombre no son los caminos de Dios. El único camino que Dios estableció entre Dios y el hombre se llama Jesucristo. Jesús lo dijo en San Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre, nadie puede adquirir esa sabiduría si no es a través de mí, dijo el Señor Jesús. Nadie puede ser sabio si no tiene a Jesús en el corazón. Por eso el mundo entero, los presidentes, los gobernantes, tienen que reconocer a Jesucristo como Salvador y tienen que reconocer que Dios es el único que nos puede salvar. Entonces, no solo el coronavirus, no solo esta pandemia será detenida, sino cualquier otra adversidad que enfrentemos, porque con la ayuda de Dios nada nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida. Nada. Y cuando digo nada, es nada, porque la fe es más poderosa. Cuando un hombre tiene fe, puede hacer que una montaña se mueva de un lugar a otro. Cuando un hombre tiene fe, puede hacer que una ciudad entera pueda ser transformada, un país entero pueda ser transformado. Cuando un hombre tiene fe, un mundo entero puede ser transformado. Tal vez tú puedas ser ese hombre, tal vez tú puedas ser esa mujer llena de la sabiduría, lleno de la sabiduría de Dios, que tenga esa fe, esa convicción, esa prudencia, esa sabiduría que los lleve a aquellos que escuchen tu sabiduría de parte de Dios a quedarse en casa, a buscar a Dios, a arrepentirse con un corazón verdadero, de verdad, y empezar a tener una actitud diferente desde casa. Que cuando esto pase podamos volver a los templos, a las iglesias, pero con un deseo ferviente de adorar, de amar y de servir a Dios. Que en verdad podamos entrar por esas puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza, y que podamos ser adoradores, como dice la Escritura, en espíritu y en verdad. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Verso 32: porque el desvío de los ignorantes los matará. ¿Qué es lo que va a matar al insensato? El desvío de los ignorantes. Lo contrario a sabiduría es ignorancia. Y hay personas
que se dicen ser sabios, pero son ignorantes, porque no tienen la sabiduría de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Termino con el verso número 33. Mas el que me oyere, ¿estás escuchando este mensaje? ¿Estás escuchando la voz que clama en las calles, en las ciudades, en las plazas? ¿Estás escuchando la voz de Dios? El que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Si tú escuchas la sabiduría y la aplicas en tu vida, estarás tranquilo, habitarás confiado sin temor del mal. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Porque de Jehová viene la sabiduría. Dice el verso número 6 del capítulo 2 de Proverbios: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La sabiduría está ligada a Dios. Tendrás un arrepentimiento genuino de corazón y vas a lograr que la sabiduría frente a la pandemia sea quien venza en este tiempo. Hoy yo te invito a que tú seas sabio, seas sabia. No seas sabio ni sabia en tu propia opinión. Sé sabio y sé sabia en base a la opinión de Dios, en base a la palabra del Señor. Y yo te aconsejo que escojas la sabiduría. Escoge la sabiduría. Escoge el temor a Dios, el temor de Dios. Porque de esa manera habitarás confiadamente, vivirás tranquilo y sin temor del mal. ¿Quieres hacer una oración conmigo esta mañana y que podamos pedirle a Dios sabiduría para tomar decisiones sabias y podamos invitar a otros a ser sabios, a quedarse en casa como tanto nos han aconsejado? Dios te bendiga.